yo. Luis, la verdad es que el tema del mareo y la hipotensión ortostática es un rollo macabeo dando mal Sí. en la consulta. Entonces, la experiencia, o sea, sabes, normalmente muchas veces acabamos poniéndoles un poquito de corticoide para ver si así aumentamos, sobre todo en las hipotensiones ortostáticas. No sé si te has revisado a ver si eso hoy en día sigue vigente, ¿no? ¿O qué opinas? Jo, pues sí. A ver, cuando no he querido tratar, es que al final el tema es muy amplio, es como dices, esto es un tostón. Espero yo no haber aburrido mucho a la gente, pero la verdad es que no está recomendado los corticoides. Y de hecho, la primera línea de tratamiento, ninguna medida, o sea, hay un montón de medidas farmacológicas, pero la primera línea de tratamiento serían las medidas posturales, ¿no? Por ejemplo, se recomendaría al paciente aprender unas medidas que se llaman de contrapresión. Pues esto que se nos decía de cruzar las piernas o de poner los brazos detrás de la espalda y cruzarlos y así hacer fuerza, un poco como intentando hacer bomba muscular y que haya un mayor retorno venoso, ¿no? Si estas medidas no funcionan, incluso pues el poner medias de compresión o así, si esto no es suficiente, se puede intentar un poco, hablando de un paciente con una hipotensión ortostática, hay fármacos, tenemos, joder, tengo el nombre en la punta de la lengua. Tenemos fármacos para aumentar la tensión. Por ejemplo, podemos poner fluorocortisona. O sea, más que corticoides se pondría un poquito de fluorocortisona, por ejemplo, ¿no? O el mítico Astonin. También a veces se les recomienda aumentar la ingesta de sal o similar, ¿no? Pero sobre todo las medidas de contrapresión y de las medidas físicas. Si hubiera que ir a tratamientos, pues bueno, hay formas específicas, según un poco lo que queramos, lo que nos cuente nuestro paciente o el tipo ¿no? de clínica que tenga. Gracias. Irene, a ver si nos puedes decir los efectos secundarios y la efectividad de omalizumab. Efectos secundarios, la verdad que lo que estuve revisando tampoco había mucho, sobre todo inyecciones en el sitio reacciones en el sitio de la inyección y a veces algún náusea, dolor abdominal, pero bueno, no lo mencioné porque tampoco me parecieron muy relevantes. Y la efectividad la verdad es que es bastante buena, es un fármaco que se está utilizando bastante en las urticarias crónicas espontáneas refractarias a antihistamínicos. Gracias. Para Luis, ¿qué cosas sencillas que no hacemos en la exploración física ordinaria podemos hacer en la consulta, además de tomar la tensión tumbado y sentado? Yo creo que lo fundamental de cara a sospechosa disautonomía es recordar un poco dónde actúa el sistema nervioso autónomo y qué queremos ver, ¿no? Y yo diría sobre todo, creo que lo más sencillo serían las pupilas, ¿eh? El examen pupilomotor no nos lleva mucho tiempo, mirar bien, ¿no? A ver si alguna tiene una midriasis, una anisocoria, tiene unas pupilas puntiformes. Y luego, pues antes nos ha dicho Andoni el tema de la sudoración, eso es un síntoma que, bueno, nos va a contar mucho el paciente y desde luego, pues también podemos fijarnos en el tema de preguntar, es verdad que no es una exploración como tal, pero preguntar al paciente si tiene síntomas tipo, pues eso, flushing o palidez o frialdad concreta y buscar, ¿no? Mirar bien las partes sacras, pues sobre todo las manos, los pies, que son partes que siempre nos olvidamos un poco más, ¿no? El paciente, lo primero que entra, a mí siempre me decía el profesor de propedéutica que un paciente entra por la puerta y lo primero que habría que hacer es darle la mano. Hombre, ahora a día de hoy con la pandemia no podemos, pero lo ideal sería eso y cuando le das la mano ya deberías fijarte, eso ya te da información, ¿no? Puedes ver si tiene la mano sudorosa, si tiene la mano fría, si está caliente, si está bien perfundido, ¿no? Pues yo creo que lo fundamental sería deciros eso. Fuera de la pandemia, pues lo de la mano y sobre todo las pupilas. Andoni, la verdad es que has resumido bastante bien la hipersudoración. Comentaba con los residentes que yo he tenido hace nada una paciente a la cual llevaba en consulta desde hacía creo que un año y medio y era una sudoración localizada y me volví loca. Me volví loca porque le pedí absolutamente de todo y la señora te decía que, pues eso, que tenía mucho calor y que iba en mangas en tirantes por Vitoria en pleno invierno y luego que le sudaba la zona de occipital. Bueno, pues al final fue, porque no revisé la medicación, fue un antidepresivo, un ISRS. Entonces, bueno, es verdad que con la localizada, pues igual no piensas tanto en algo tan
tan general, pero bueno, o sea, creo que efectivamente lo que has dicho de los fármacos es lo primero que tenemos que mirar. Sí, suele ser, es que yo creo que lo primero que hay que descartar, efectivamente. Y luego lo que tú dices, que a veces hay gente que puede presentar, ¿no? Como lo he puesto yo en las 2 diapositivas, como con cuadros muy claros, pero a veces te puedes encontrar igual cosas como lo que te pasó a ti, pues que son cuadros un poco más mezclados, que sí aparecen a edades adultas, pero que es focal. Pues bueno, es verdad que cuando no está claro, y que incluso puede ser un cuadro, ¿no? una clínica mixta o una situación mixta, pues habría que, como bien hiciste tú, pues hacer el despistaje de enfermedades. O sea, si no encuentras una causa, claro. Bueno, pues no hay... A ver. Voy, sí hay más preguntas, perdón. Andoni, muchas veces es difícil cuantificar la hipersudoración porque no la ves en la consulta y pensamos que es una exageración del paciente. ¿Alguna forma fácil de recordar para preguntar en la consulta? Pues yo me imagino que, o sea, si la consulta efectivamente no estamos viendo que en ese momento está la hipersudoración y podemos, o sea, también tenemos los tests esos del yodo almidón para confirmar que el paciente tiene esa sudoración, y si no, pues bueno, preguntar a ver si, me imagino que a nivel axilar o si empapan ¿no? Las preguntas que solemos hacer, si empapan entre las camisetas al andar, si a las noches tienen que cambiar las sábanas o porque las empapan. Pues a mí se me ocurriría preguntar ese tipo de cosas, que nos orienten un poco, ¿no? Que son, al final, es una cuestión que la tenemos que medir siempre de manera cualitativa, porque de manera cuantitativa no tenemos manera de cuantificar, o sea, no podemos cuantificarlo. Entonces, pues bueno, cualitativamente, con ese tipo de preguntas igual del día a día, ¿no? Y luego, sobre todo, porque a veces, igual para lo que nos podemos encontrar es que lo que para alguien es sudar mucho y agobiarle en su día a día, igual para otro no lo es. Entonces es un poco también en función de lo que nos cuenta el paciente y cómo le afecta. Es que igual hay gente, te puedes encontrar casos en la consulta de que aún no le trataste porque no le llama tanto la atención y igual pasa, y en cambio otro con menos, ¿no? Que dice que no puede hacer un día a día y algo hay que ofrecerle, con lo cual... Vale, hay otra pregunta. Gracias, Andoni. Hay otra pregunta para Luis. Buenas tardes. ¿En vuestro servicio tenéis experiencia con midodrina en casos de POTS? Gracias. Hola, bueno, pues muchas gracias por la pregunta, Jesús. A ver, diré que recientemente esto no me atañe tanto a mí, pero bueno, el servicio de enfermedades autoinmunes de nuestro servicio, un poco en colaboración con los compañeros de disautonomías de neuro, están llevando a un proyecto piloto y demás. Entonces, revisando el tema, sí que he hablado con ellos y, a ver, están en el caso del POTS, en nuestro hospital utilizan sobre todo el propranolol como beta bloqueante, que parece que, bueno, algo hace, y sobre todo lo que más están utilizando es la ivabradina. En cuanto al uso de midodrina, yo creo que tienen un par de pacientes con midodrina y que no les ha gustado mucho porque los pacientes se quejan bastante de que tienen muchos síntomas cuando están en decúbito, mucha cefalea y así, y a veces incluso les han contado algún episodio como de parestesia, no sé, no les ha gustado mucho, ¿eh? Ya no tenemos mucha experiencia, sobre todo ya te digo, ivabradina, que parece ser que es lo que más les está funcionando a los pacientes con POTS en cuanto al tratamiento farmacológico, un poco así de lo que se sabe, ¿no? Iba a decir las guías, pero no hay guías como tal, sino de los artículos, las revisiones que se ha visto, es un poco lo que más les está gustando y lo que más está mejorando la calidad de vida de los pacientes. Ahora mismo, pues eso, lo que te digo, están mirando una serie de estudios, pero están planteando la idea de poner pulsos de corticoides o incluso de gamma globulinas, pero bueno, es un poco fuera todo de ficha técnica, ¿eh? Más que nada, no he entrado en ello porque no hay tiempo, o sea, es que al final el POTS es una cosa un poco etérea, difícil de caracterizar, y bueno, el tema de los anticuerpos, eso que he dicho antes, de activación, desactivación, bueno, pues está en estudios. Ya. Espero más o menos haber contestado tu pregunta. Gracias, Luis. Y, bueno, lo único, perdón, quería comentar, aprovechando esta pregunta, perdón, no quiero ser pesado, pero es que me ha recordado una frase. Hace poco hubo una paciente que venía no recuerdo el hospital, pero la cosa es que decía que había sido diagnosticada de un POTS, un síndrome de taquicardia postural ortostática en este hospital, y ella no era de aquí, no era del País Vasco.
y volvía desde, o sea, había sido enviada desde su hospital de referencia, en el que le habían dicho que los de aquí debían ser unos chamanes, que habían inventado una nueva entidad. Bueno, sobre todo para los que hayáis oído hablar por primera vez de ella, pues que sepáis que existe, está en la propia guía de la Sociedad Española Europea de Cardiología de Síncope 2018, aparece ahí en los apartados, o sea que enfermedad es, ¿vale? Solo comentar, perdón.